Métodos de evaluación de calidad ambiental. Evaluación del cuerpo de agua Laguna Micacocha. La Laguna Micacocha está ubicada en la cordillera oriental del Ecuador, entre las provincias Pichincha y Napo. Está a los pies del volcán Antisana y pertenece a la Reserva Ecológica Antisana. Posee una altitud de 3.900 metros sobre el nivel del mar. El cuerpo de agua ocupa alrededor de 360 hectáreas. Tiene una profundidad de 22.5 metros y su temperatura varía de 3 grados centígrados a 17 grados centígrados. Posee también una longitud de 2 kilómetros. Esta laguna vierte más de 2.000 litros de agua por segundo, surtiendo así a la mitad de la ciudad de Quito de líquido vital. El proyecto La Mica Quito sirve como sistema de captación de agua para uso doméstico y beneficia a 276.000 personas que habitan desde el sector de Quitumbe hacia el sur de la capital, alcanzando el límite con el cantón Mejía. Después pasa a la planta de potabilización en el Troje. Esta agua tratada se entregará una parte a los quiteños, que es específicamente el 60%, el 22% a las industrias y el 18% al sector comercial. El promedio de este sistema es de 500 litros por segundo. Manejo de resultados de laboratorio. Para el monitoreo de cuerpo de agua Laguna Micacocha se han analizado un total de 10 analitos. Arsénico con un resultado de menos 2 microgramos sobre litro. Conductividad con 1054.50 microsiemens sobre centímetro. Nitratos 8.28 miligramos sobre litro. Nitritos 0.330 miligramos sobre litro. Oxígeno disuelto 5.19 miligramos sobre litro. Sólidos suspendidos totales 17 miligramos sobre litro. Turbidez 16.30 NTU. Fosfatos 17.715 miligramos sobre litro. Coliformes fecales 9.2 más 0.4 número más probable sobre 100 mililitros. Cromo 0.188 miligramos sobre litro. Para analizar estos resultados se utilizará la norma TULSMA, libro sexto, anexo 1. Se ha escogido la tabla 1 denominada Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional. Se utiliza esta tabla puesto que se trata de un cuerpo de agua usado solo para la captación. Esta agua será potabilizada y se le dará un uso doméstico. En este caso se analiza el agua directamente del cuerpo. Por lo tanto, se debe usar la norma TULSMA. Para el análisis del arsénico se empleará el estándar método 3114B. El costo para este análisis en el laboratorio Lancas será de $13.70. Entre las generalidades contamos que el volumen mínimo de la muestra deberá ser de 125 mililitros. El volumen que se utilizará en el análisis es de 45 mililitros. El tipo de envase puede ser plástico o vidrio. El tiempo máximo de lectura será de 6 meses y el tipo de muestra puede ser simple o compuesto. El resultado nos arrojó que tiene 2 microgramos sobre litro y la tabla fija un límite máximo de 100 microgramos sobre litro. Para la determinación de la conductividad se empleará el método APA 2510B. El costo para el análisis del analito en el laboratorio de calidad de aguas y sedimentos Lancas es de $4.67. Entre las generalidades para el muestreo, contamos que el volumen mínimo de la muestra deberá ser de 50 mililitros. De estos, 50 mililitros se emplearán para el análisis. El tipo de envase deberá ser de plástico o vidrio. Para la conservación de la muestra, esta deberá conservarse a una temperatura no mayor a los 6 grados centígrados. El tiempo máximo de temperatura será de 28 días. El tipo de muestra deberá ser simple o compuesta. Entre los reactivos que se emplearán para este análisis contamos la solución estándar de cloruro de potasio y el agua de conductividad. En los resultados arrojados al final, contamos que 1054.50 microsienes sobre centímetro. Para esto, la norma INEN 08 no fija límites. De la misma forma, la tabla 1 del TULSMA no fija límites alguno. Nitratos. El método que se utilizó para el estudio de nitratos es el de reducción por cadmio. Sus interferencias son el calcio, el cloruro
y el hierro férrico. Según el libro 6 del TUSMA, los límites máximos permisibles es de 10 miligramos sobre litros, por lo que el estudio realizado está dentro de los límites, ya que nos arrojó un resultado de 0.03 miligramos sobre litros de nitritos de nitrato. El costo para el análisis de los nitritos es de $35 nitritos. El método que se utilizó para el estudio de nitritos es el de diazotización. Sus interferencias son sustancias antioxidantes, iones cúpricos y ferrosos, iones férricos mercuriosos y el plomo. Según el libro 6 del TUSMA, los límites máximos permisibles es de 1 miligramo sobre litro, por lo que el estudio realizado está dentro de los límites, ya que nos arrojó un resultado de 0.0011 miligramos sobre litros de nitritos. El costo para el análisis de nitritos es de $35.79. Metro oxígeno disuelto. Para el protocolo de muestreo se debe llenar la botella Winkler de 300 mililitros hasta rebosar y dejarla reposar por 10 segundos. Se debe prevenir la turbulencia y la entrada de aire atmosférico. Para el transporte se debe conservar a 4 grados centígrados y la muestra no puede conservarse a más de 8 horas. Debe ser analizada inmediatamente. Una vez utilizado el recipiente se lo debe lavar con detergente neutro al 5%. De acuerdo a la norma TUSMA, se establece que para el oxígeno disuelto el porcentaje no debe ser menor a 80 grados centígrados y menor a 6 miligramos litros. De acuerdo a esto, el parámetro oxígeno disuelto no cumple con los límites máximos permisibles, puesto que el resultado es de 5.19 miligramos litro. El costo para el laboratorio es de $6. El método utilizado por el laboratorio es el APHA 4500OG, que es un método electrométrico definido por el método de electrodo de membrana. Sólidos suspendidos totales. Para la determinación se utilizó el método de sólidos suspendidos totales en agua secados a 103 y 105 grados centígrados, para lo cual se sigue un protocolo de muestreo que especifica el tipo de recipiente que se debe recolectar la muestra. En este caso es de vidrio o plástico. El envase debe contener 50 mililitros y el tiempo máximo de preservación antes del análisis es de 2 días. El resultado del laboratorio nos dio menor a 10 miligramos sobre litro, lo cual se comparó con el libro sexto de la TUSMA, que su límite es 80 miligramos sobre litro, lo que se encuentra dentro de los límites máximos permisibles. El valor de la prueba es de $6.21. Turbidez. Método. El método se basa en la comparación de la intensidad de la luz dispersa, turbidez APA 2130B. Protocolo de muestreo: llenar 2 frascos completamente y taparlos de tal forma que no exista aire sobre la muestra. La muestra debe guardarse a temperatura más baja de la que se recolectó y puede estar dentro de un recipiente de plástico o vidrio. El resultado del laboratorio es de 16.30 unidades nefelométricas de turbidez o NTU. En el libro sexto, TUSMA nos dice que el límite permitible es de 100 NTU, ya que este cumple con el parámetro. El precio es de $4.32. Parámetro fosfatos. Para el protocolo de muestreo se debe llenar la botella de plástico o vidrio previamente lavado con ácido clorhídrico y enjuagado con agua desionizada con un volumen de 100 mililitros hasta rebosar por un tiempo de 10 segundos. Si no es posible el análisis inmediato, se debe filtrar inmediatamente y mantener la muestra bajo 6 grados centígrados por un máximo de 48 horas. En la norma TUSMA no existe registro de límite máximo permisible para fosfatos, así que en este caso se utilizó la norma del Consejo Europeo, donde se establece que el límite máximo permisible es de 0.7 miligramos sobre litro. En este caso, el parámetro no cumple con los límites máximos permisibles, puesto que el resultado es de 17.715 miligramos sobre litro. El costo para el laboratorio es de $8.02 y el método utilizado es el Standard Method edición 23-2017 4500 PC, que es el método espectrofotométrico del ácido vanado molido fosfórico. Coliformes fecales. Método. Requiere la adición de una serie de disoluciones de la muestra a tubos de medio S o caldo A1. Protocolo de muestreo. Debe ser colectada en frascos de vidrio o de propileno de boca ancha, estéril.
Si su análisis no es posible inmediatamente, debe ser conservado bajo condiciones que eviten cualquier contaminación externa. El recipiente de vidrio o de propileno ya mencionados anteriormente. Resultado del laboratorio. 9.2 exponente más 4 del número más probable. En el libro sexto del TULSMA nos dice que el límite es de 100 números más probables. Esto nos da a decir que cerca del cuerpo de agua existen animales de sangre caliente y en el agua presentan o caen sus heces. El precio de la prueba es de $14.80. Cromo. Para la determinación se utiliza el método de eliminación de cromo hexavalente en solución acuosa por precipitación y floculación, para lo cual se sigue un protocolo de muestreo que especifica el tipo de recipiente que se debe recolectar. La muestra en este caso es de vidrio o plástico lavado con ácido. El envase debe contener 100 mililitros y el tiempo máximo de preservación antes del análisis es de un mes. El resultado del laboratorio nos arrojó el valor de 0,028 miligramos sobre litro, lo cual se comparó con el libro sexto de la TULSMA, que su límite es de 0,05 miligramos sobre litro, lo cual se encuentra dentro de los límites máximos permisibles y el valor de la prueba es de $11.54. Importancia del oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto es necesario para una buena calidad de agua. Además, permite el desarrollo de las formas de vida. Peces, invertebrados, plantas y bacterias aeróbicas, todos requieren oxígeno para la respiración. Los procesos de purificación naturales de la corriente requieren niveles de oxígeno adecuados para facilitar las formas de vida aeróbicas. Además, el oxígeno afecta a un vasto número de indicadores, no solo bioquímicos, también estéticos como el olor, la claridad del agua y el sabor. Los niveles de oxígeno bajo 1 a 2 miligramos litro suponen una agonía para los peces. Es por esto que el límite máximo permisible es de 6 miligramos litro. Si deseamos transformar el resultado obtenido de miligramos litro al porcentaje de saturación, podemos utilizar la tabla a continuación, ya que es un método muy fácil y sencillo de utilizar. Solo debemos establecer la intersección entre temperatura y oxígeno disuelto. Si deseamos hallar el valor entre estos números propuestos, debemos realizar una interpolación. Ejemplo, si se tiene una temperatura de 16 grados centígrados y una cantidad de 6.7 de oxígeno disuelto, al realizar la interpolación obtendremos un porcentaje de saturación del 68%. También podremos utilizar calculadoras en línea. Importancia del pH. El pH nos ayuda a identificar la calidad del agua, dependiendo del potencial de hidrógeno, clasificándola así en ácida, alcalina o neutra. Un alto o bajo pH puede romper el balance de los químicos del agua y así movilizar a los contaminantes,
causando condiciones tóxicas. Los organismos acuáticos pueden experimentar problemas haciendo que las poblaciones declinen. Es por esto que un pH balanceado en el agua es indispensable para la vida acuática sana, puesto que los peces y otros organismos dependen de la calidad alta del agua, con la cantidad justa de oxígeno disuelto y sus nutrientes para un buen desarrollo. Para la calibración del electrodo de pH necesitaremos agua destilada, un buffer de 4.01, un buffer de 7.01 y un buffer de 10.01 de pH. Primero encendemos el equipo y nos dirigimos a la opción del menú del equipo. Aquí seleccionaremos la opción calibrar y calibración por parámetro único. Seleccionaremos pH y calibrar pH. Limpiamos el electrodo con abundante agua destilada y lo sacudimos para quitar los excesos. Introducimos el electrodo en el buffer de 7.01 y esperamos a que la medición se realice correctamente. Después de confirmar la calibración, limpiamos nuevamente el electrodo con abundante agua destilada y lo sumergimos en el buffer de 4.01 de pH. Esperamos su correcta calibración y confirmamos. Finalmente limpiamos el electrodo con abundante agua destilada. Lo introducimos en el último buffer de 10.01 de pH y esperamos a que su calibración sea correcta. Una vez finalizado, confirmamos y el equipo estará correctamente calibrado. Esperamos a que se almacenen los datos. Indicadores de pH. El papel indicador de pH es aquel que está impregnado de algunas sustancias químicas que ayudan a medir ciertas concentraciones de sustancias. Se encuentran como tiras de pH. La ventaja es que son muy baratas y no requieren de ningún tipo de calibración. La desventaja es que no son exactas y solo nos dan una idea del pH presente. Además, no sirven en soluciones coloreadas. Para usarlas, solo nos basta con sumergirlas en el agua durante 10 o 15 segundos, para luego comparar el color de la tira con la escala de colores que mide el pH. De esta manera se sabe el nivel de acidez o de alcalinidad de una solución. Para la determinación de la conductividad, la medida física hecha en el laboratorio es la resistencia. La conductividad es el inverso de la resistencia específica y se expresa en microohms por centímetro, equivalentes a microsiemens por centímetro. El intervalo de aplicación del método es de 10 a 10.000 o hasta 50.000 microsiemens por centímetro. Las conductividades fuera de estos valores son difíciles de medir. El método es aplicable a aguas potables, superficiales, salinas, aguas residuales, domésticas e industriales y lluvia ácida. El rango de trabajo en el IDEAM oscila entre 0 y 1999.
ejemplo de conductimetría hemos utilizado la sal denominada sulfato de sodio, con una temperatura de 25 grados centígrados y una concentración de 0.00468 moles, dándonos como resultado 1094 microsiemens, que al ser transformados tendremos 1.09 miliohms. Al comparar este resultado con la norma TULSMA, evidenciamos una conductividad eléctrica moderada. Coliformes fecales. La contaminación del agua por coliformes fecales es un factor de importancia. Estos no son buenos en el agua, ya que causan enfermedades en el ser humano. Los coliformes fecales contienen una gran variedad de microorganismos, protozoarios y virus. Calibración. Medio de cultivo lauril sulfato triptosa, fase presuntiva. Se disuelve la cantidad indicada en las instrucciones del medio deshidratado, según sea la concentración simple o doble en agua destilada. Mezclar muy bien y calentar solo si es necesario para disolver. Almacenar en obscuridad a temperatura ambiente por no más de 7 días. Esterilizar en autoclave a 121 grados centígrados durante 15 minutos. Distribuir en volúmenes de 10 ml en tubos de cultivo con tubos Durham en su interior. Ignorar la formación de precipitado y el pH debe ser de 6.8 más menos 0.2 luego de la esterilización. Caldo bilis verde brillante, fase confirmativa. Se disuelve la cantidad indicada en las instrucciones del medio deshidratado en agua destilada. Mezclamos muy bien y calentamos si es necesario disolver. Distribuir en volúmenes de 10 ml en tubos de cultivo con tubos Durham en su interior. Esterilizamos en el autoclave a 121 grados centígrados durante 15 minutos. Almacenamos en oscuridad a temperatura ambiente por no más de 7 días y el pH debe ser de 7.2 más menos 0.2 después de la esterilización. Medio S, fase confirmativa. Se disuelve la cantidad de 37 gramos del medio deshidratado en agua destilada. Mezclamos muy bien para disolver. Distribuimos en volúmenes de 10 ml en tubos de cultivo con tubos Durham en su interior. Esterilizamos en autoclave a 121 grados centígrados durante 15 minutos. Almacenamos en oscuridad a temperatura ambiente por no más de 7 días y el pH debe ser de 6.9 más menos 0.2 luego de la esterilización. Procedimiento. Toma de muestras. Las muestras para el análisis bacteriológico se deben tomar en frascos muestreadores que se hayan lavado con extremo cuidado y esterilizado. En su interior añadir previo a la esterilización 0.0 mililitros de solución de tiosulfato de sodio al 10% por cada 120 mililitros de muestra con el propósito de neutralizar la acción del cloro. El ensayo presuntivo. Antes de efectuar los cultivos, la botella con la muestra y las diluciones deben ser agitadas vigorosamente con movimientos arriba y hacia abajo. Diluciones.
Dilución 1 de 10. Tomar para ello 1 mililitro de la muestra y depositarla en un tubo de ensayo con 9 mililitros de agua de disolución estéril. Dilución 1 de 100. Tomar para ello 1 mililitro de la disolución 1 de 10 y depositarla en un tubo de ensayo con 9 mililitros de agua de disolución estéril. Si se desean más disoluciones, se efectuarán de igual forma de acuerdo a la cantidad de microorganismos esperados. Inoculación. Antes y después de realizar las inoculaciones, la boca del frasco de la muestra deberá ser flameada con objeto de evitar contaminación. Inocular diferentes tubos de fermentación con 10 mililitros de caldo LST y diferentes concentraciones con 10 mililitros de la muestra. Incubar todos los tubos a una temperatura de 35 grados centígrados durante 24 o 48 horas. Después de 24 horas de incubación, efectuar una primera lectura para observar si hay tubos positivos. De los tubos que en esta primera lectura den positivos, ya se puede realizar las pruebas confirmatorias para coliformes totales y coliformes fecales. La espectrofometría UV-Vis es una técnica analítica que permite determinar la concentración de un compuesto en una solución. Se basa en que las moléculas absorben las radiaciones electromagnéticas y a su vez en que la cantidad de luz absorbida depende de la forma lineal de la concentración. La espectrofometría UV-Vis utiliza la radiación del espectro electromagnético en una longitud de onda comprendida entre los 100 y 800 nanómetros. Para el ejercicio de espectrofotometría, calcularemos la concentración de la fenantrolina en una muestra. Esta presentó una absorbancia de 0.6 cuando se midió a 510 nanómetros, utilizando una celda de 1 centímetro. Se han obtenido los siguientes puntos de calibración. De acuerdo a la ley de Beer-Lambert, la concentración y la absorbancia presentan un comportamiento lineal. Por lo tanto, al unir los puntos en un plano cartesiano obtendremos una línea. Como podemos observar, la ley de Beer-Lambert se cumple en este ejercicio. Para obtener la concentración de nuestra muestra, ubicaremos la absorbancia en el plano y localizaremos el valor aproximado en el mismo. Como se puede observar, el valor aproximado es de 7.3. Sin embargo, para ser más exactos, podemos utilizar la siguiente fórmula. Absorbancia es igual a la constante de epsilon por longitud por la concentración. Para calcular la constante, utilizaremos los dos primeros valores de la tabla. Los ubicaremos en la fórmula y obtendremos el resultado. En este caso, obtenemos un valor de 0.08 litros sobre centímetros moles. Bien, ahora ya podemos calcular nuestra concentración. Utilizaremos la misma fórmula. Reemplazaremos los valores que necesitamos y al calcularlos obtenemos una concentración de 7.5 moles sobre litro, que es un valor bastante cercano al que obtuvimos por el plano. Sin embargo, este valor es mucho más acertado. Índice de calidad de agua. Se utilizó el programa Water Research, lo cual se ingresa datos del cuerpo de agua como la localidad, nombre, ciudad, país, provincia, además de los parámetros a muestrear. El cuerpo de agua es la laguna de Micacocha,
Los parámetros son oxígeno disuelto, coliformes fecales, pH, DBO, temperatura, fosfatos, nitratos, turbidez y sólidos suspendidos totales. Al ingresar los 9 parámetros ya mencionados, el índice de calidad de agua nos da como resultado 72. Además nos proporciona de rangos para poder medirla, la cual la laguna de Micacocha se encuentra en un rango de bueno. Determinación de pH en suelos. En los suelos el pH es usado como un indicador de la acidez o alcalinidad, ya que esta es una de las propiedades más importantes del suelo que afectan la disponibilidad de los nutrientes. Procedimiento de extracción. Se mide una cantidad definida de suelo seco y molido y se coloca en un vaso de extracción. Se agrega agua desionizada en proporción 1:25 y se agita durante 10 minutos. El pH se mide en una escala de 2 direcciones. De 0 a 7 se describe una cualidad ácida. El nivel medio indica un suelo neutro y un valor superior a 7 describe un suelo de calidad alcalina. Procedimiento analítico. El pHímetro debe ser calibrado previamente con las soluciones Bacher pH de 4, 7 y 10 para luego ser introducido en la muestra y proceder a realizar la lectura. Tomamos una muestra de tierra previamente secada a unos 40 grados centígrados. Tamizamos la muestra. Cogemos una muestra y pesamos 20 gramos. Añadimos la muestra a un vaso de precipitación con 50 ml de agua destilada. Agitamos durante 2 minutos y luego la dejamos reposar durante 15 minutos para proceder a medir el pH en el sobrenadante, es decir, en el líquido que queda más arriba. De acuerdo al libro sexto del anexo 2, la tabla 2 nos da los criterios de calidad de suelo. Esta posee los valores de fondo aproximados o límites analíticos de detección para un contaminante en el suelo. Tabla número 3. Criterios de remediación o restauración. Se establecen de acuerdo al uso que tenga el suelo. Puede ser agrícola, comercial, residencial e industrial. Tienen el propósito de establecer los niveles máximos de concentración de contaminantes en el suelo. Tabla número 4. Para conocer las características químicas del suelo. Esta es la reacción acidez-alcalinidad en el suelo, mediante el método de calcinación. La orgánica está elaborada de compuestos orgánicos que provienen de los restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, tales como las plantas, animales y sus productos de residuo en el ambiente natural. Su importancia es que mantiene la humedad en los suelos, evita la disgregación de las partículas del suelo, disminuye la erosión del suelo, aumenta la biodiversidad. Sus interferencias son la temperatura y las llamas directamente desde la muestra. Los materiales para el laboratorio son las cápsulas de porcelana, muestras de suelo, balanza de precisión y la mufla. Sus unidades están expresadas en porcentaje. Procedimiento. Primero cogemos la cápsula de porcelana e introducimos en la mufla. Luego enceramos la mufla hasta una temperatura de 375 grados centígrados. Se apaga la mufla y se retira las cápsulas de porcelana. Posteriormente, se traslada la muestra a la campana de disecador. A continuación, se pesará la cápsula en la balanza. Posteriormente, se tomará una muestra de tamizada de 2 milímetros. Luego introduciremos la muestra de la estufa a 105 grados centígrados durante 24 horas. Luego pasaremos unos 5 gramos de suelo en la cápsula. A continuación introduciremos en la mufla a 430 grados centígrados por 16 horas. Posteriormente se tomará una muestra de tamizada de 2 milímetros que se encuentre seca. Luego se debe introducir la muestra de la estufa a 105 grados durante 24 horas y anotaremos el peso del suelo. Finalmente pesamos nuevamente la muestra y anotaremos el peso a 450 grados centígrados. Su fórmula es igual al peso a 105 grados centígrados menos el peso a 430 grados centígrados sobre el peso a 105 grados centígrados por 100.
Los datos arrojados en el laboratorio nos dio una tara cápsula de 25.06 gramos, el peso del suelo de 5 gramos, el peso a 430 grados centígrados nos dio 29.68 gramos. Esto nos dio un resultado del 3.24%, expresándonos que el porcentaje de materia orgánica del suelo franco-arenoso es muy alto. Análisis de fósforo en el suelo. Técnica de Bray 1. Importancia del fósforo en el suelo. El fósforo es un macroelemento esencial para el crecimiento de las plantas. El fósforo participa en los procesos metabólicos, tales como la fotosíntesis, la transferencia de energía y la síntesis. También la degradación de carbohidratos. El fósforo se encuentra presente en el suelo en compuestos orgánicos y en minerales. Sin embargo, la cantidad de fósforo disponible en el suelo es muy baja en comparación con la cantidad total de fósforo en el suelo. Consecuencias negativas por excederlos del MP. Alcanzar un exceso de fósforo es complicado, ya que es un elemento que no se retiene en el suelo con facilidad y que es fácilmente lavable. Sin embargo, el exceso de fósforo interviene en su mayor parte con la absorción de otros elementos, tales como el hierro, el magnesio y el zinc. Entre los materiales que se utilizarán para esta técnica constan el agua destilada, una balanza, un embudo, un frasco de agitado, matraz, muestra, nave para pesar el suelo, papel filtro. Como reactivos utilizaremos una solución extractora a base de fluoruro de amonio con ácido clorhídrico y un reactivo de colorimetría. Para la lectura del fósforo se utilizará un espectrofotómetro y las unidades se las leerán en partes por millón. Eléctrica es la capacidad del suelo para conducir corriente eléctrica al aprovechar la propiedad de las sales para esto. Por lo tanto, esta mide la concentración de sales solubles presentes en la solución del suelo. Las unidades utilizadas para medir conductividad eléctrica son los decisiemens por metro, que es el equivalente a miliohms por centímetro. Importancia de la conductividad eléctrica. El valor de la conductividad será más alto cuanto más fácil se mueve la corriente a través del mismo. Esto significa que a mayor conductividad eléctrica existe mayor concentración de sales. Por lo tanto, se recomienda que la conductividad eléctrica de un sustrato sea lo más baja posible. De acuerdo a la norma TULSMA, el límite máximo permisible es de 2 miliohms por centímetro. Una conductividad eléctrica baja facilita el manejo de la fertilización y evita los problemas de fitotoxicidad. Por el contrario, un valor por encima de lo normal obliga a la planta a esforzarse en mayor medida para extraer los nutrientes del suelo, lo que a la vez conlleva un gasto adicional de energía que influirá negativamente en el rendimiento productivo. Método de medidor directo al suelo para conductividad eléctrica. Procedimiento. Primero, debemos ensamblar la sonda al cuerpo principal del equipo, para después encender el equipo con el botón del lado izquierdo. Para la calibración, se debe sumergir la sonda en un vaso que contenga la solución de calibración con un valor de 1413 microsiemens sobre centímetro. Es importante mantener la sonda en el punto medio del frasco sin moverlo. Esto evitará que exista fallos en la calibración. Después, con un destornillador, calibraremos hasta que llegue a 1.41, que es la lectura en milisiemens sobre centímetro que indicará que el equipo está calibrado. Para realizar la medición, se debe realizar un hueco en el suelo que debe medir el tamaño del cuerpo de la sonda. El suelo debe estar húmedo para facilitar la medición. Entonces, encender el instrumento
enterrar la sonda en el suelo y medir. Fuentes fijas. Se denomina fuentes fijas a la industria o actividad que genera quemas abiertas, descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas. Para medir calidad de aire en estas fuentes se usa el equipo Testo 350, que es un analizador de gases ideal para industrias. Funcionamiento del Testo 350. Primero, se debe comprobar que el lugar de medición correcto esté activado. En el menú Aplicaciones se debe seleccionar la aplicación a usar. Segundo, se selecciona el combustible. Tercero, se escoge el modo de medición. Y cuarto, se mide. Los datos de medición aparecerán y estos se pueden guardar en medio de la medición o cuando ésta finalice. Fijas. Para el ejemplo se ha utilizado un estudio realizado por Jessica Noemí Remachi en la Universidad Técnica de Cotopaxi, con el título Determinación de los gases contaminantes en fuentes fijas en la parroquia Eloy Alfaro de la ciudad de Latacunga. Los parámetros monitoreados son monóxido de carbono, NOx, dióxidos de azufre, para los que se ha utilizado el equipo Testo 350. En la siguiente tabla podemos observar los datos obtenidos una vez realizadas las mediciones. Para la comparación se ha utilizado dos tablas diferentes. La primera es la tabla 2, límites máximos permisibles de concentración de emisión de contaminantes al aire para calderas, del registro oficial número 387 del 4 de noviembre del 2015. Este se encuentra vigente para comparar dióxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Una vez comparados, tenemos como resultado que los NOx con 693.3 miligramos sobre normal metros cúbicos se encuentran dentro de lo permitido y la cantidad de dióxido de azufre es inferior en un 48% con un valor de 963.71 miligramos normal metro cúbico, comparándolo con lo estipulado en la normativa vigente. La segunda normativa es la tabla 2, límites máximos permisibles de concentración de emisión de contaminantes al aire para calderas, del borrador de la norma de concentraciones de emisión al aire desde fuentes fijas de combustión expedida en febrero del 2015 para comparar el parámetro de monóxido de carbono. De acuerdo al resultado de los datos obtenidos, el monóxido de carbono tiene 103.63 miligramos normal metros cúbicos y se encuentra dentro de los límites permisibles regidos por la norma vigente. Descripción del equipo ABL-DTES Gas 1000. Es un instrumento para la medición de gases de escape para vehículos de gasolina, especialmente diseñado para las pruebas de emisiones oficiales. Por esta razón, es invencible por su robustez, rapidez y eficiencia. Está compuesto el equipo por un monitor ABL-DTES Gas 1000, display, la manija, el mouse, el teclado, la impresora, la cubierta de conexiones USB, los filtros, la sonda, el sensor combinado, giratorio de rodillos con tope, estante, soporte para cables, manguera de escape, montaje para ABL DTES 480, la carretilla y el rodillo giratorio. Descripción y partes del opacímetro ABL DISMOC 480 PT. El opacímetro DISMOC 480 es un instrumento destinado para medir la opacidad de vehículos, permite valorar la cantidad de hidrocarburos sin quemar y, por lo tanto, deducir la eficacia de la bomba de inyección. El opacímetro está equipado con una bomba de vacío que arrastra los gases de escape a través de una manguera de muestra insertada en el tubo de escape del vehículo y de ahí el opacímetro. Donde una muestra de gas de escape pasa al interior del analizador. Una emisión de la luz infrarroja es proyectada a través de la muestra de gas de escape. Primero, prendemos todos los componentes del equipo asegurándonos de que las conexiones estén bien instaladas. Luego ingresamos al sistema de diagnóstico DSS. 3. Verificamos que las líneas superiores estén vacías antes de iniciar la prueba. 4. Damos clic en Gestión de clientes y rellenamos con los datos personales y del vehículo. Se da paso a la prueba de emisiones colocando la sonda en el tubo de escape.
Los datos se muestran en la pestaña inferior. La sonda no debe permanecer más de 80 segundos en los tubos de escape del automotor. Dar clic en la pestaña Análisis de gases en la parte superior derecha. 8. Escogemos el test que se va a realizar y seleccionamos. Finalmente, esperamos la fase de estabilización y presionamos F8 para empezar el test. El ejemplo que se decidió tomar fue una tesis realizada por una estudiante de la Universidad Técnica de Cotopaxi, en la cual ella mide el nivel de opacidad generada por los buses a diésel. Los resultados que ella obtuvo fueron gracias a la utilización correcta de los aparatos anteriormente mencionados, ya que estos también facilitan al momento de dar el valor de la opacidad, ya que lo darán directamente en porcentaje. Para poder establecer el límite permisible de emisiones producidas por fuentes móviles terrestres, se decidió recurrir al marco legal, a la norma técnica INE en 2207, respectivamente a la tabla número 3, los límites máximos de opacidad de emisiones para fuentes móviles con motor a diésel, en donde solo debemos comparar el porcentaje de opacidad obtenida gracias al equipo. El índice de calidad de aire es una escala codificada con colores que nos enseñan si el aire a nuestro alrededor es bueno o es malo. Cada color representa un nivel de contaminantes en el aire. El verde indica que es bueno para todos. Cuando el aire alcanza el color naranja, quiere decir que es insoluble para grupos sensibles, como niños o personas adultas. Cuando llega al color rojo o más alto, quiere decir que está insalubre para todos. El índice de calidad de aire también cuenta con una escala numérica. Cuando la escala numérica supera el número 100, los grupos sensibles deben reducir su actividad en exposición libre. A partir de 150, todas las personas deben tomarse las cosas con calma. Determinación del índice de calidad de aire. Determina el estado de calidad del aire a partir del registro de 44.4 G sobre metro cúbico de PM2.5 proveniente de una estación de monitoreo de calidad del aire. Para ello emplearemos la siguiente fórmula, donde IP es el índice del contaminante, CP es la concentración media del contaminante, BP high el punto de corte mayor o igual a CP, BP low un punto de corte menor o igual a CP, y high valor del índice de calidad del aire correspondiente al BP, y low vapor del índice de calidad del aire correspondiente al BP low. Primero nos iremos a la tabla del ICA, en donde identificaremos la columna de PM2.5 y ubicaremos el valor, en este caso 44.4, que se encuentra entre el rango de 35.5 y 55.4. Le asignaremos los valores de BP high, BP low y high. Al emplazar los valores en la fórmula, obtenemos un IP de 122.9 microgramos sobre metro cúbico.